Muy buenas mañanas, tardes o noches, comunidades sin exigencia. Estamos muy felices de recibirlos en el segundo episodio de nuestro podcast Hablando de Cine. Quisiera presentar nuevamente aquí a mi compañero y amigo, Adán Nieto. ¿Cómo estás, Adán, esta semana? Muy bien, Miguel. También me da mucho gusto estar aquí en esta nueva emisión, pues aquí compartiendo nuestros comentarios sobre lo más reciente de la cinematografía. Perfecto, muchas gracias. Y no queríamos comenzar sin antes agradecer a todos y todas nuestros espectadores, oyentes. Recuerden seguirnos en YouTube. Ya casi subimos el primer episodio a Spotify, entonces los siguientes, como este que están escuchando en este momento, ya los podrán tener ahí en esa plataforma. Síganos en todas nuestras redes sociales como Sin Exigencia y por favor sigan mandando preguntas, comentarios, críticas, todo lo que ustedes gusten. Y vamos haciendo más grande esta comunidad. Muchas gracias. Pues bueno, Adán, ya para comenzar de yendo con el tema, platícanos de qué vamos a hablar el día de hoy y cómo se relaciona con lo que todo el mundo está hablando que recientemente pudimos ver en televisión. Pues sí, apenas hace unas horas estábamos viendo los resultados de la entrega de premios Oscar, tanta relevancia que tienen y tantas expectativas que generaron. Y pues vamos a hablar de la película ganadora. La película Anora, que se lleva pues no solamente el premio a Mejor Película, sino otros premios en otras 4 categorías, incluida Mejor Actriz. Pues empezamos con una referencia breve, es pues un resumen al que le llamamos sin spoilers. Y muy breve, bueno, asumimos que han visto ya la película, no vamos a hacer un mega resumen. Si no la han visto, esta misma referencia, esta síntesis les va a dar muy buena guía para que lo hagan en cuanto tengan oportunidad. La trama es la siguiente. Annie, una bailarina desnudista con una gran actitud de seguridad y de desenfado, toma como cliente habitual a Iván, un joven ruso acaudalado, divertido e impulsivo, quien la invita a su casa y le paga habitualmente por compañía y sexo, hasta que le propone pasar una semana completa con él a cambio de $15,000. La afinidad mutua los lleva a aumentar la convivencia hasta el grado de contraer matrimonio en las mismísimas Vegas. Se trata de una película, pues, que tiene ahí algunos comentarios sobre la originalidad o no. A mí me parece que de todas maneras la misma estructura del guión tiene sus elementos originales y, bueno, desde luego vamos a ver qué nos parece. ¿Te gustó la película? En términos generales, a mí me encantó. Me encantó, sobre todo, vamos a hablar ya más a fondo, pero creo que a mí lo que más me gusta de la película es, bueno, 2 cosas principales. Número 1, la reivindicación del género de la comedia. ¿Por qué? Porque normalmente tendemos a pensar que al igual que en el terror o las películas de detectives, las tenemos tan encasilladas con ciertas fórmulas que pensamos que no pueden convivir con crear grandes resultados, ¿no? Como lo que estamos acostumbrados a nombrar como gran cine. Y esta es una de esas películas que utilizan la comedia como motor para hablar de temas más profundos, que es justamente el segundo punto que más me gustó. Es una película profundamente reflexiva que te deja pensando muchísimo, incluso hasta llorando. Y pues nada, me parece un peliculón. Si bien no fue mi película favorita de la temporada, ya les había comentado en el episodio pasado que mi favorita fue Aún estoy aquí, que no tenía opciones para ganar el Oscar a Mejor Película, como sí The Brutalist, entre las cuales yo me quedaba con The Brutalist, pero aún así Anora me fascinó. Y el hecho de que haya triunfado en el Festival de Cine de Cannes, donde se estrenó a nivel internacional el año pasado, con un público más especializado, la crítica especializada, y en los Oscars con una crítica que es bastante diferente, pues habla muy bien de la película, ¿no? En términos generales, a mí me gustó muchísimo. ¿A ti qué tal? Pues también habíamos comentado, no era mi favorita para el premio a Mejor Película. De todas maneras, me parece una película muy interesante, muy buena, con muchísimas cosas rescatables. Bueno, su director, productor, Sean Baker, también ha sido ya galardonado previamente, muy reconocido y con algunas particularidades sobre los estilos de sus historias y de sus guiones. Eso también lo vuelve a poner en una muy buena posición. Y bueno, en una parte, esta que mencionas, que incluso hasta puede generar lágrimas, sí hay algunas partes, sobre todo porque se trata de una historia que está cruzada, protagonizada por alguien que termina siendo una víctima. A Sí. pesar de ser una mujer fuerte, a pesar de que tiene seguridad y además hasta experiencia, saber cómo tratar al tipo de su clientela, las mismas personas con las que convive o con quienes incluso compite, pues no parece
generarle problemas. Es una mujer sólida, fuerte y con carácter. Aún así, cae en un momento de fuerte vulnerabilidad y tiene una expectativa de un cambio de vida que de repente se le desploma. Esa parte es triste y cómo siente esa decepción que tiene esos tintes hasta de engaño, cuando en algunos momentos te das cuenta que no necesariamente fue engañada. En ese momento explícitamente le dicen de qué se trata y finalmente de manera muy dura le quitan la venda de los ojos. Completamente. Sean Baker, ahorita que lo mencionas, para proseguir con nuestra sección, lo bueno, lo malo y lo feo, sí quisiera comentar a Sean Baker. Es un director que retrata con una sensibilidad única, y sí, única, ahorita haciendo memoria, a estas personas en los márgenes de la sociedad, ¿no? Estas personas que quedaron, estas personas que quedaron fuera de la bonanza de la globalización, ¿no? Eso es un fenómeno político muy interesante del cual podríamos hablar después, pero justamente de lo que se encarga Sean Baker es de contar las historias de las personas que quedaron fuera de ese círculo, en los márgenes de la sociedad, ¿no? Y a partir de ahí lo retrata de una manera muy humana. ¿Por qué? Porque sus películas no son moralizantes. Sus películas no nos quieren decir esto está bien, esto está mal. Ni aleccionadoras. Es que eso es lo interesante, justo, porque existen otras películas que tocan el tema de la prostitución o, aunque no sea prostitución directamente, sí, de este amor o más bien estas relaciones sin sentimientos, en donde lo que quieren es mostrarte la moraleja de que no, de que esto está malo o de que no, esto está bien. Sean Baker lo que hace en diferentes películas, como ya hablaremos un poquito más a futuro, es presentarnos historias de personajes marginados viviendo situaciones extraordinarias que, situaciones fuera de lo común, pero que perfectamente les podrían pasar, ¿no? Entonces, sabe muy bien cómo meterse en las cabezas, en las historias de estas personas. Muy bien. Pues, Miguel, si no tienes inconveniente, empezamos a esta sección que ya tenemos sobre lo bueno, lo malo y lo feo. También advirtiendo que en esta parte es donde empezamos a comentar algunos datos o información que son relevantes para la trama y que bien pueden ser tomados como spoilers. Así que, de todas maneras, pues vamos a esta parte, sobre todo pues porque ya fue galardonada como de mejor película, no nada más en el Oscar. Entonces, vamos a esta parte. ¿Qué tienes como estas cosas positivas? ¿Qué es lo bueno de la película, Nora? Padrísimo. ¿Qué es lo bueno de Nora? Todo. Así de plano. Todo. A ver, si bien es una película que no sobresale en todo, obviamente hay muy pocas películas que sobresalen en todo, es que me parece que lo hace todo bien, o casi todo bien. A ver, principalmente, ¿qué es lo que más me gusta de Nora? Sean Baker es la reivindicación del cine independiente. Sean Baker es un director que tras 3, 4, 5 películas en donde nada más no pegaban, siguió insistiendo con estas películas de bajo presupuesto, hasta que pegó con Tangerine, de la cual hablaremos más adelante. Sacó otras como Red Rocket, The Florida Project y por último Nora, que, a ver, no quitemos el dedo del renglón que se hizo con tan solo $6 millones. A ver, para el público mexicano, $6 millones son, ¿qué? 30 millones, perdón. Duplícalo. Sí, duplicado. 6 millones serían 60, 120 millones de pesos. Poquito no es. Hay películas mexicanas que se hacen con 10 millones de pesos. Pero para Hollywood sí que es una cosa que sale mucho de la regla. The Brutalist, que es el segundo, como el segundo ejemplo de esto que estamos diciendo, se hizo con $10 millones. Y hay episodios de Game of Thrones que costaron más que eso. Un solo episodio de 1 hora, ¿no? Entonces, el triunfo de Anora es el triunfo del cine independiente y es un golpe de mesa para las productoras de voltear a ver también este otro tipo de obras que buscan tener más trascendencia que entretenimiento o que impacto en cartelera. Ese llega solo, ¿no? Y de hecho, las dos películas fueron producidas por Universal, ¿no? Algo interesantísimo, al igual que Nosferatu, al igual que algunas otras películas, muy bien Universal, ¿no? Siguiendo rapidísimo con mi lista de cosas buenas, actuaciones, todo el reparto lo hace espectacular, pero espectacular, seguramente nos hablarás de eso, destacando especialmente a Mikey Madison, quien fue casteada originalmente por Quentin Tarantino en Once Upon a Time in Hollywood. Él fue su gran descubridor. El mismo Sean Baker le agradeció a Tarantino en el discurso de aceptación a mejor director.
que hace un papel espectacular, ¿no? Y nos demuestra que, vamos, si bien la actuación de Demi Moore, desde mi punto de vista, también podría ser merecedora de un Oscar, no siempre es necesario irse por los gritos y por estas actuaciones estruendosas para lograr una buena interpretación, y Mikey Madison lo hace de manera espectacular. Siguiente, la dirección de Sean Baker, como ya lo comentábamos, cómo nos ofrece una visión cruda y realista de las historias y también muy estilizada, ¿no? Nos va guiando, nos va guiando a través de la fotografía por lo que están sintiendo los personajes en este momento. No es lo mismo lo que vemos en los primeros 15 minutos de la película, en donde están en este strip club, con las luces de neón y el dinero y tal, y de repente vuelve a su casa en los suburbios de la ciudad, en un tren, y la iluminación cambia completamente. Ese contraste es el que calificas como estilizado, tal vez hasta elegante. Completamente, completamente. Y tiene otra cosa muy interesante que por ahí escuché, no recuerdo de qué crítico, luego por ahí lo citamos. A esto yo no le puse atención, pero ojo, este tipo de comentarios son los que nos sirven mucho para aprender a apreciar mucho más del cine. Sean Baker en esta película, para crear tensión y para crear entretenimiento, por así decirlo, al espectador, no hace muchos cortes en la edición. Él mismo editó la película, de hecho ganó mejor edición la película. También. No hace muchos cortes cada 5 segundos para crear esta sensación de que todo pasa muy rápido, sino confía en las actuaciones de los protagonistas, confía en sus actores y no tiene miedo de dejar la cámara apuntando a la cara de los actores y no hacer cortos de escena para generar esto que pasa en las películas, por ejemplo, de Marvel, ¿no? Que en las peleas ni siquiera se alcanza a ver porque son cortes cada 2 segundos, ¿no? Es algo para lo que se requiere valentía, porque no cualquiera te aguanta una expresión de la cámara tanto tiempo. Bueno, has enumerado una gran cantidad de cualidades que tiene la cinta. No las voy a repetir. Algunas de las que ya has mencionado también las tengo en mis notas. Para efectos de la dinámica del programa, no intercambiamos nuestras notas de manera peor. Sí, no lo hacemos. Pero coincido en varias, no las voy a repetir. También este asunto de que sea una película independiente con ese presupuesto y hacer lo que se hizo, pues da muestra de ejemplo para muchos otros casos. El elenco, quiero resaltar este asunto del elenco que ya también comentaste, pero este elenco encabezado por Mikey Madison y Yuri Borisov podría ser el inicio de 2 grandes carreras, de 2 brillantes carreras cada uno por su vía. Ya han tenido alguna visibilidad y ahora con este espacio se nota que tienen el potencial para que estas jóvenes estrellas realmente lleguen para quedarse. Otra cuestión, también estoy de acuerdo en que el director está dando visibilidad a un sector estigmatizado en la sociedad, que es el de las trabajadoras sexuales. Ya lo había hecho en otras películas con otros sectores. También me gusta mucho la personalidad que tiene Anora en sí, que es muy contrastante. Muestra dureza, muestra una energía tremenda para defenderse y una voluntad férrea para no dejarse y para buscar esto que ella cree justo, y a la vez es tremendamente sensible y eso es lo que la acaba quebrando. Esa es una parte muy, muy fuerte de la película y por supuesto es de las que lleva palomita. Que habla muy bien del guión en ese sentido. Pues perfectamente construido el personaje. Y otra cosa, esta parte también es un spoiler por naturaleza. Su final da mucho que hablar. Sí. Ha sido discutido en muchos espacios sobre el contraste que genera su última reacción, que parece inexplicable, pero no, realmente después de haber sufrido tanta humillación, incluso de haber sido hecha menos, de haber sido despojada de algo que ella le parecía propio, y también que se le haya borrado su personalidad, cómo también reacciona de manera violenta y muy fuerte, con desprecio hacia el personaje que hace Yuri Borisov. Es el que la trata bien, el que trata de cuidarla un poco más. Poco a poco la trama va mostrando que no es el villano que parecía. Claro. Es un tipo duro, pero es un tipo duro con los demás, por eso lo traen de golpeador. Pero con ella, las secuencias que van desarrollándose muestran que está tratando no solamente de no hacerle daño, sino como va pasando la trama, también está tratando de protegerla. Por supuesto.
Y sí, esa escena es espectacular. Cómo ella se entrega corporalmente a él en forma de agradecimiento, porque es lo único que conoce, ¿no? Porque es la forma que ella ha tenido durante toda su trayectoria en este mundo de agradecerle a las personas, es su manera de relacionarse con los demás. Y encuentra este choque con pared en donde él le dice, él lo que quiere es darle un beso. Y ella no tiene otra forma, más bien como que en ese momento se revela que siente que no tiene otra cosa, cómo Exactamente. compensar los buenos gestos. Cuando los tuvo con Iván, con el personaje de Iván, pues fue poco a poco. Ella también estaba muy renuente, o sea, ella no fue una persona que confió inmediatamente. Claro, claro. Pero lo estrepitoso de su convivencia, de la misma historia, de las cosas que estaban viviendo, hasta lo que los llevó, pues le cambió completamente el esquema. Completamente. Se rompe el personaje y nos entrega esta escena maravillosa que es una de las mejores finales de los últimos años, sin lugar a dudas. Ahora, en esta parte de lo malo. A ver, platícanos. Todo te gustó. Yo tengo una distinta. Por favor, adelante. A lo mejor tu lista es mucho más pequeña. De todas maneras, voy a ser breve porque son cosas muy puntuales. El hecho de que dure 120 minutos, no, dura más, no, casi 2 horas. Dura más, sí. Sí, más de 2 horas. Tiene ciertos riesgos. Hay unas películas que pueden durar 3 horas y media y si la trama, si la misma dinámica de la película te va llevando bien, no la sientes. Pero aquí tiene secuencias muy largas que se pueden acercar hasta la monotonía. Por ejemplo, esta parte donde se pierde Iván dura muchos minutos, lo están buscando en varios lados y demás, y acaba en el mismo lugar donde la conoció. Pues eso no parecía muy imprevisible. Bueno, de todas maneras, ella va acompañada de estos sujetos a los que ve como sus persecutores, como sus captores, como sus enemigos. Se entiende, bueno, se justifica, porque ella también quiere encontrarlo a él. Pero si ya tenía esa conexión con él, probablemente le habría costado menos trabajo encontrarla a ella sola que con estos sujetos que son un verdadero... Sí, de acuerdo, de acuerdo. Son un verdadero estorbo. Bueno, eso hace que se alarguen muchos minutos de manera innecesaria. Otra parte que no me gustó es muy probable que también tenga que ver con una cuestión meramente subjetiva, que es un estilo que a mí no me genera mucho gusto, que recurre a la estridencia como un recurso para impactar demasiado en la trama. Quiere impactar al público por medio de gritos, de situaciones extremas, y es un recurso muy utilizado. Creo que es más difícil hacer que una trama por sí misma, que este mismo guión lo tiene, no necesite de estar gritando y durante muchísimos minutos en escenas que a mí me parecieron innecesarias, o a lo mejor innecesariamente largas nada más. Esta parte donde entran a la casa estos pues empleados de Iván y de esta familia que al parecer, bueno, ahí en el comportamiento de ellos se ve que no son precisamente de una familia de criminales, porque son muy torpes. A la vez son muy gritones. Entonces nada más están gritando ellos también. No, ella también grita y vaya que mostró que sabe gritar. Creo que también eso lo había mostrado en su participación en Scream. ¿Lo necesitaba realmente? A mí me parece que no. Y genera que el público empiece a enervarse en una situación que es muy delicada. Ha sido calificada esta parte como esta sección de comedia, como de humor negro, en el que ya la tienen que amarrar porque no la pueden someter. Son 3 tipos muy fuertes y no la pueden someter. Ella tiene una fuerza tremenda. Pero como no son unos unos criminales tradicionales entrenados, ellos no se hubieran detenido para desmayarla en un momento. Entonces, esa parte me parece demasiado ruidosa y muy enervante, con un recurso ya muy trillado, el de pegar de gritos de manera desaforada. Incluso esta sección donde ella misma está gritando Ray, el grito tampoco es cualquier cosa. Como ha sido calificada como la parte de la comedia, a mí me puse muy nervioso en esa parte. No es una cosa menor que la priven de su libertad, que la sometan, que la amarren, que ella tiene que recurrir a darles patadas, a defenderse como pueda, y finalmente la tienen que amordazar. Entonces, después de que está gritando y la cámara se acerca demasiado, en esas secuencias largas de edición que dicen, a mí ya me estaba generando dolor de cabeza.
Y luego, la siguiente escena es que ya la tienen amordazada y eso parece ser una escena de comedia. Vaya, no me parece Ok, no, entiendo. que la sometan y sobre todo cuando estamos viviendo en unas realidades bastante serias. Finalmente, creo que hay unas partes predecibles, ¿no? Cuando se enfrenta con la otra bailarina que se molesta porque baila con uno de sus clientes, ya en ese momento ya sabes que más adelante esta va a cobrar venganza y va a generar algo de Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y sucede, efectivamente sucede. ¿En qué acaba? En otra escena llena de ruido, de estridencia, de tropiezos, en una pelea en el bar. Entonces, esas son cosas que no me agradaron. No sé si tú tengas alguna otra o... Mira, qué interesante, es que está padrísimo y creo que esto es lo que más me gusta del programa. Justamente varias de las cosas que tú comentas como que no te agradaron del todo, justamente son características que a mí me gustan de la película. Por poner algún ejemplo, esto que dices de un del recurso trillado de utilizar todos estos gritos y esta parafernalia y muchas luces y tal, sí, es algo que se ve bastante, sobre todo en el cine estadounidense de los últimos años. Tenemos un ejemplo muy interesante de una película que le gustó a muchísima gente, como es Uncut Gems, de los hermanos Safdie, con Adam Sandler en este papel dramático protagonizándola. Claro. Esa es una película que a mí me saturó. Yo no pude, ¿no? En cambio, aquí en Anora, si bien se utilizan recursos muy similares, a mí me mantuvo, fue como un tour de force en mi experiencia personal, en donde me mantuvo enganchado, divertido, a mí no me saturó ese estilo, entonces esto está interesantísimo y justamente aquí es en donde caemos en las interpretaciones personales de pues de las habilidades, no de las habilidades, más bien de las decisiones técnicas que toman los cineastas, así que interesantísimo y por favor en comentarios háganos saber, ¿en algún momento se cansaron de estos chistes, los saturaron? ¿Fue demasiado tal vez en algún punto? Yo lo que sí quiero mencionar como algo, pues tal vez no malo del todo, porque no me parece que termine afectando profundamente a la película. Sí siento que tiene un ritmo irregular, que es algo que pasa en estas películas en donde se intenta mantener el ritmo alto todo el tiempo, ¿no? Quien lo maneja muy bien es justamente Martin Scorsese, que me parece el maestro de... Es muy larga, justamente, películas muy largas de mantener el ritmo muy fuerte, ¿no? Entonces, sí siento que hay partes en, por ejemplo, las risas a carcajadas llegan casi hasta justamente esta sección que tú comentas en donde la mordazan y nos encontramos con estas cuestiones de violencia. La comedia y el drama me parece que conviven bien como resultado general en toda la película, pero sí hay unas partes en donde, pues vamos, el guión se siente muy sectorizado, esto es drama, este segmento de aquí es comedia, y eso es un comentario que yo le haría personalmente. Y pues sí, dicho eso, pásame a comentar, por favor, en esto de lo feo. ¿Qué le ves en lo feo a la ganadora del Oscar 2025? Bueno, esto lo tengo que decir. Igual estamos arriesgando muchas cosas de las diferentes opiniones, pero yo creo que lo feo es que la comparen con Mujer Bonita o con La Cenicienta. A ver, esta no es una historia de final feliz y no es una historia cursilona que lleva cierta secuencia. Esas que sí parecen estas comedias románticas. Moralizantes. No, esta es una película dura, es una película muy ácida. Sí. Entonces, a mí me parece que si la comparan con esas películas hay una distancia. Solamente porque es una prostituta que se encontró con un galán acaudalado. No, la otra historia es muy distinta. Porque de esas hay muchas otras, ¿no? Entonces, eso es lo primero que se me hace lo feo. Eso es una comparación inadecuada y desproporcionada. Otra, que se recurra a un lugar común, ya también frecuentemente usado. Los ricos, los millonarios, es decir, son horribles personas. Son los peores. Y en este caso no es nada más que sean ricos, sino que además son rusos. Una película norteamericana en un momento como este, Eso, por supuesto. que incluso no desaprovechó la oportunidad. Conan O'Brien, me parece genial. Él en sí, y me parece un acierto que haya conducido ahora la ceremonia, no desaprovechó la oportunidad para decir, bueno, esta película está enseñando a los norteamericanos cómo hacerle frente a un ruso poderoso. ¿Cómo hacerle frente a un ruso poderoso? Y sí tuvo sus reacciones. Sí. Entonces, este podcast no es para
estar discutiendo sobre cuestiones políticas, pero el cine en varias ocasiones Sí dan ganas, tiene mucho contenido político. Hay algunas cosas que traen su intencionalidad política. Ahí la dejo hasta ahorita. Por supuesto. Y quiero cerrar con esta otra. También se me hace feo que se haya puesto poca atención en la situación del joven Iván, que también está siendo el personaje criticado muy duramente como uno de los malos, de los terribles, de los que acaban siendo traicioneros, es berrinchudo, es superficial, es torpe, es flojo y mal habituado. Pero es una persona demasiado joven. Ese tipo de vida no la lleva los últimos 2 o 3 años. Tiene que haber empezado para que ese personaje haya llegado a ese comportamiento muy joven, con el completo total descuido de sus padres, viviendo solo en otro país que le dan dinero a raudales y muy poca atención. Él mismo tiene su reacción frente a su madre reclamándole eso. Sí, es un joven, muy, muy joven, que está también muy frustrado. Bueno, no es la víctima de la película, pero tal vez valdría la pena también asomarnos a qué pasa con este tipo de personajes y si el mismo Sean Baker tiene esa alternativa también de poner pues otra vertiente y que explique el comportamiento de un personaje como Iván. Padrísimo. Justamente algo que me gusta mucho, aunque voy a hablar de lo feo, algo que me gusta muchísimo de esta película es, no acabaría, ¿no? El tema de cómo los personajes son muy humanos, ya lo dijimos, pero ¿a qué me refiero con esto? A ver, de Yuri Borisov, el ruso, este pelón, a ver, en un principio la golpea y al final terminamos enamorándonos de él. Ella. Empatizamos completamente con lo que quiere, incluso en estas escenas en donde están en yates y en Las Vegas gastando muchísimo dinero, de alguna u otra manera terminamos empatizando con ya lo logró. Y al mismo tiempo vemos las decisiones erróneas que ha tomado. Es decir, esta es una película que trata a los personajes como son, humanos, es decir, con aciertos y con errores, y eso es algo que me agrada bastante. Pero pasando a hablar de lo feo, y yo me voy a centrar un poquito más en lo que pasó ahorita en los Óscares. A ver, Mikey Madison, muchísimas críticas, al igual que aplausos por el premio Mejor Actriz en esta edición de los Óscares, sobre todo porque tenía una competencia fuertísima contra Fernanda Torres, Sí. de Aún Estoy Aquí, y sobre todo Demi Moore en La Sustancia. Algo que no me gustó es que en redes sociales nos encontramos con muchas reacciones diciendo que a ella se le premió por ser joven. O peor, en algunos casos es por las escenas eróticas del inicio, que si gracias a eso ganó el Oscar. No, realmente no, de hecho es una cuestión que queda en la periferia de la historia. Estoy de acuerdo contigo en esa parte. Por supuesto, y como ya comentamos, Demi Moore hizo un papel también merecedor al Oscar, al igual que Margaret Qualley, que ni siquiera fue nominada, por supuesto, pero eso no le quita el mérito que una actuación menos estridente o sin tantas escenas instagrameables como las tiene La Sustancia. Eso no le parece que las dos las tienen en esa parte de tan ruidosa, por eso digo que es un recurso muy común, pero bueno. Sí, por supuesto, pero a lo que me refiero con esto es La Sustancia, por la misma naturaleza de la película, tiene más escenas instagrameables de Demi Moore en el espejo, quitándose el maquillaje, arrastrándose, corriendo, etc. Y más producción. Sí, completamente, ¿no? Y por último, a ver, se armó una polémica grandísima con esta película hace alrededor de un mes, que incluso se pensó que por esta polémica se le podría restar peso en los premios y tiene que ver con las escenas de intimidad en la película, cómo fueron grabadas. ¿Qué es lo que pasa? Desde hace algunos años es una tendencia bastante grande en Hollywood utilizar coordinadores de intimidad para grabar estas escenas sexuales entre los personajes de las películas. ¿Qué es lo que pasa? Que para esta película, tanto Mikey Madison como el actor de Iván, no recuerdo el nombre, una disculpa, actor de Iván, si nos estás escuchando, traducido en ruso, ellos dos tomaron la decisión junto con Sean Baker de no utilizar un coordinador de intimidad porque se sentían a gusto ellos mismos y porque en la producción, que también estaba grabando y en las escenas, estaba la esposa de Sean Baker, se sentían en un espacio bastante cómodo, entonces ellos no tomaron la decisión de no recurrir a una coordinadora de intimidad, decisión que fue fuertemente criticada por las personas que dicen que eso es algo que tiene que estar sí o sí, quieran o no los actores, ¿no? Entonces, pues bueno, se armó una polémica bastante grande, como te comento, hace alrededor de un mes, se fue diluyendo, pero si al fin y al cabo las personas involucradas son quienes lo deciden, pues no sé el público qué tanto poder de decisión tengamos ahí
Pues sí, y en esta parte, no sé si también te parezca feo, eso lo desconozco, que no haya sido considerado, porque es coprotagonista, el actor se llama Mark Eilstein, seguramente esa pronunciación puede variar un poco, que hizo el papel de Iván, que no haya sido considerado como contendiente a mejor actor. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí. También el papel, y siendo un actor muy joven, pues también dio mucho de qué hablar. Bueno, Miguel, vamos ya en esta parte final. ¿Qué te parece si vamos a esta sección de las recomendaciones? ¿Qué nos tienes para recomendar aquí en nuestra comunidad? Con muchísimo gusto, Dan. A ver, muchas personas conocieron a Sean Baker, el cine de Sean Baker, a través de esta película Nora, porque es por mucho la película más famosa que hizo. Pero yo les quiero recomendar, a ver, si les gustó Nora, si les encantó Nora, les va a encantar la película que lo hizo famoso, la que la llevó al estrellato mundial, sobre todo entre los círculos críticos, que es Tangerine. Una película grabada en el año, estrenada en el año 2015, que tiene la peculiaridad que fue grabada con un iPhone 5S. Imagínense, yo, Adán, tengo un iPhone 11 y no me animo a grabar videos porque la resolución no es la mejor. Estamos hablando de un iPhone 5S. Obviamente con equipo muy profesional y todo, ¿no? Pero vuelve a ser como esta reivindicación del cine independiente. ¿De qué trata la película? Es divertidísima. Trata sobre 2 prostitutas transexuales. Una de ellas va a la cárcel y al momento de salir de la cárcel se da cuenta de que su novio, un hombre heterosexual, le ha puesto el cuerno con una mujer de nacimiento. Entonces se arma toda esta odisea entre las 2 prostitutas por encontrar y buscar venganza ni siquiera contra el novio, sino más bien contra la mujer con quien le puso el cuerno. Sí les quiero comentar, a mí los primeros 10, 15 minutos me costó un poquito entrar en ritmo porque sí se nota un poquito pues el bajo costo de la producción, pero al final eso le termina dando muchísimo encanto. Las risas son una cosa espectacular y por ahí nos encontramos también a un personaje que aparece en Nora, no voy a spoilear, pero es un peliculón divertidísima, frenética y dura nada más 1 hora y media. Tangerine 2015, se la recomiendo muchísimo. Excelente, Miguel. Pues yo tengo una recomendación, también el hilo conductor con la película de Anora es que también está relacionado con una persona que se dedica al trabajo sexual y es una película de 2022. Tiene un guión muy sensible, es una gran película, se las recomiendo ampliamente. Está hecha principalmente por mujeres, está dirigida por Sophie Hive, el guión es de Cathy Brand y la protagoniza una extraordinaria y sobresaliente Emma Thompson en uno de sus mejores papeles. Ella es garantía, pero de todas maneras el conjunto de la película y su actuación son geniales. Y pues también está considerada como comedia dramática de contenido sexual, así como Anora, por eso se les recomiendo. Y bueno, también les va a ayudar a reflexionar cómo la sociedad reacciona de manera diferente cuando quien se dedica al trabajo sexual es un hombre y no una mujer, para que la vean. Mira qué interesante. Sí, por supuesto. Y bueno, pues entonces ya estamos en la parte final. ¿Hay algo más, Miguel, por ahí? Sí, a ver, por ahí nos mandó el público algunas preguntas, se los agradecemos muchísimo y los animamos a todos y todas a participar. Ya saben, ustedes como comunidad, este es su espacio y es nuestra manera de conversar directamente con ustedes. Entonces, vamos con algunas preguntas, Adán. Primero, esta nos llega desde Guadalajara. ¿Qué líneas temáticas esperamos ver para este año en el podcast? Pregunta hecha por Samantha Meléndez. Muy bien, esa es muy buena pregunta, lo hemos discutido varias veces. Fue una coincidencia que empezáramos con estas fechas, no necesariamente estaba planeado que fuera primero con una película tan polémica como fue la de nuestro primer episodio, Mila Pérez. Coincidieron los tiempos y también coincidieron los tiempos con las entregas de los premios Oscar. Entonces va a ser esa temática cine que está en cartelera, que sea nominable, aunque no sea época de entrega de premios. Cuando empiece a bajar un poco la frecuencia de estas películas que están ahorita en cartelera por la entrega y los certámenes, pues vamos a recurrir a algunos clásicos también altamente recomendables. Y desde luego también ayúdenos con las líneas y con las películas que quisieran que reseñáramos, con las recomendaciones en sus comentarios. Y pues si algo se nos olvida, algo se nos pasa, ir un dato por ahí, nos será de mucha utilidad que nos lo compartan. Exactamente, al fin y al cabo la razón por la cual estamos aquí platicando, compartiendo nuestros pensamientos con ustedes es precisamente porque tenemos mucho cine que recomendar.
internacional y mexicano, de todas las épocas. Entonces, justo eso es lo que queremos, ir viendo la mejor manera de interactuar con el público para, por sobre todo, recomendar buen cine. Entonces, vamos haciendo prueba de error. Este es el segundo capítulo. Sus comentarios nos sirven muchísimo. Claro, aquí es cuando mejor aplica esa frase de demasiado cine. Hay mucho cine por ver y eso vamos a estar haciendo. ¿Alguna otra? Completamente, sí. A ver, Andrés Meri de aquí de San Luis Potosí nos pregunta, ¿qué películas recomiendan para alguien muy neófito en el cine? Súper pregunta que nos hacen bastante seguido. Me encanta esto. Sí, esas preguntas retadoras, ¿no? Que te ponen a reflexionar. A ver, tengo aquí una lista, no es una lista, son unas alternativas. Son 3 películas para ir empezando, sobre todo pues, alguien que apenas se quiere adentrar en el mundo de la cinematografía. Son muy buenas, no son... Vaya, las recomiendo así como para alguien que va empezando, porque pues, son películas para todo público que tienen su grado de profundidad, pero también un alto nivel de comprensión a la mano. Voy a recomendar una antigua, una no tan antigua y una reciente, porque también al menos estoy convencido de que esto de que las películas antiguas eran mejores y que las nuevas no son buenas es un mito. Ha habido películas buenas desde el origen de la cinematografía y también seguirá habiendo películas malas. Bueno, Tiempos modernos de Charles Chaplin, una crítica muy fuerte a un sistema pues de lo que fue calificado como burguesía industrial en algún tiempo, el asunto de los trabajadores, con una genialidad que le conocemos bien a Chaplin. Otra más reciente, ya entrando a la década de los 70s, Atrapado sin salida, buenísimo, Jack Nicholson. Esa también es una película alucinante que le gusta a todo público. Y bueno, una ya muy reciente, pues voy a aprovechar para hacer esta recomendación de esta película que sí estuvo nominada para este certamen que acabamos de pasar. Un dolor real, de J.C. Eisenberg. El guión está muy bien hecho, es una trama muy sensible con un trasfondo muy serio también, para que sepan, para que vean la película y entiendan cuál es el dolor real, que es histórico, y también otro, que es individual. Esas son mis recomendaciones, si quieren ir adentrándose en el mundo del cine. Haremos más adelante. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Bien, buenísimas todas, muy buenas todas. Ahora yo les comparto, mi camino cinéfilo comenzó como el de absolutamente todos los cinéfilos de mi generación, que es, obviamente empezamos a ver estas películas que en nuestra infancia nos marcaron. En nuestro caso, en el caso de mi generación, muchas de estas películas fueron de la década de los 80, ¿no? Claro. Después, Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones, todos estos grandes blockbusters. ¿Y qué es lo que pasa? Llegas a un punto en el cual te pica la curiosidad y empiezas a investigar las 100 mejores películas de la historia en internet, en Google. Ahí como te aparecen, te encuentras listas como la de IMDb, tan discutida y tan criticada, sobre todo por mí. Pero justamente esa es la manera en la cual te puedes ir adentrando más en el cine, ¿no? Al buscar las 100 mejores películas de la historia, lo primero que te van a aparecer son películas gringas como Atrapados sin salida, Pulp Fiction, incluso Taxi Driver, que esta sí es un peliculón. Pulp Fiction también, Atrapados sin salida, perdón, Shawshank Redemption. Claro. Pues una película que a mí no me encanta, pero IMDb la pone como la mejor película de la historia, ¿no? Nos vamos formando nuestro criterio viendo buen y mal cine. Sueño de fuga, ¿no? Sueños de fuga. Tradujeron, tampoco se me hace... es muy buena, pero comparada con Papillón, sí, o Expreso de Medianoche, a ver, pero... Rififi, una película francesa de los 50 también, ¿no? Entonces, yo lo que les recomiendo es guiarse por este tipo de listas para entrar, y una vez que se sientan un poquito más listos, un poquito más sueltos para ver películas de más décadas o de más países, pues sí, las recomendaciones de Adán son espectaculares. Para hablar de unas películas también de algunos otros países, Todo sobre mi madre, película española de Pedro Almodóvar, bellísima. Si nos vamos a Corea del Sur, tenemos a Park Chan-wook con películas como Old Boy. Bueno, peliculón muy fuerte, no recomendada para todos. Se le he puesto a personas que han empezado en el cine y les fascinó, pero no es para los que tengan el estómago blandito, ¿no? Siguiente, Contraté a un asesino a sueldo de Aki Kaurismäki, una historia bellísima de 1 hora y media, película finlandesa de este director que tanto nos fascina y tanto gusta en Cannes y en estos grandes festivales. Y con eso lo voy a dejar diciéndoles que hace no mucho
hice una lista de Letterboxd con 70 películas que yo le recomendé a un amigo que justamente me preguntó esto. Entonces, por favor, si alguien quiere que se la comparta, déjenoslo ahí en los comentarios o mándenos un mensajito a las cuentas de Sin Exigencia y por ahí se las hacemos llegar, que son puras películas muy, muy buenas. Pues esto sería todo por hoy. Les agradecemos mucho. Les esperamos pronto en el siguiente episodio. Suscríbanse, por favor. Comenten. También compartan los videos. Y bueno, ustedes son quienes enriquecen este programa. Recuerden, el cine es cultura. Hay que consumirlo. Hay que fomentarlo. Miguel. Muchísimas gracias a todos y todas por su atención. Nos vemos aquí para hablar muy pronto de muy buen cine. Nos vemos pronto. Gracias.